Tiene usted el uso de la palabra, doctor Jiménez. Muchas gracias. En realidad es la primera vez que estoy participando de un concurso de esta naturaleza, porque creo que estamos viviendo un punto de inflexión que puede llegar a marcar el cambio de la historia del Poder Judicial. Pero como el tiempo es breve, entraré en el tema sobre el cual voy a hacer referencia. Señor presidente, honorables miembros del Consejo de la Magistratura, ilustres componentes del Tribunal de Honor conformado para evaluar a los candidatos a miembros de la Corte Suprema de Justicia en el marco del concurso que nos convoca en este acto. Apreciados y respetados conciudadanos, en primer término, quiero hacer referencia a los motivos por los cuales he elegido el tema que voy a exponer. En primer término, porque considero esencial para la República y además porque puedo vincular con la materia que ha sido objeto de tratamiento en mi tesis doctoral. Y he sabido que el reglamento respectivo establece una serie de temas que el Consejo considera de interés. Y también el Consejo admite que los postulantes se pronuncien sobre lo que ha sido objeto de investigación en el trabajo doctoral. Por tanto, me ceñiré estrictamente al reglamento. Voy a hacer referencia al rol del Poder Judicial en el Estado Social de Derecho. Y queda implícitamente dicho que en el tema están comprendidos dos conceptos fundamentales. Por una parte, el Poder Judicial, por otra, el Estado Social de Derecho. En cuanto a lo primero, es harto sabido que el judicial es el poder del Estado que constitucionalmente tiene la función de aplicar la ley, de resolver los casos contenciosos administrando justicia, de ser el custodio de la Constitución Nacional con la grave función de cumplirla, interpretarla y hacerla cumplir. Pero en verdad, en atención al escaso tiempo asignado, no quiero profundizar mucho en lo que es el Poder Judicial y cuáles son sus funciones constitucionales. En primer término, porque considero que cualquier ciudadano de mediana formación cívica conoce perfectamente de qué estamos hablando. Y además, en presencia de tan ilustres juristas, creo que sería como llover sobre mojado. Por tanto, voy a pasar al segundo de los enunciados conceptos, al Estado Social de Derecho. Y en este sentido, debemos contextualizar para poder arribar a una conclusión válida. Debemos establecer qué es el Estado Social de Derecho, cómo se ha originado, cuáles son sus elementos. Y en este sentido, debo empezar recordando una afirmación de un conocido filósofo que sostenía que las constituciones son el resultado de las revoluciones. Y no hago referencia a las revoluciones en su acepción de acontecimientos violentos precisamente, sino al de cambio de paradigmas. Y el Estado Social de Derecho es un desarrollo evolutivo del Estado de Derecho, concepto este que se ha originado en un brutal cambio de paradigmas. Y debemos hacer referencia obligatoriamente a los acontecimientos parisinos de 1789. Y si queremos proyectarnos más atrás en el tiempo, es imposible soslayar
a la Carta Magna Libertatus impuesta a Juan I en Londres en 1215. Y tenemos que mencionar estos puntos que significan hitos en la historia de las libertades individuales y sociales, porque han constituido puntos en los que el poder político ha empezado a encontrar limitaciones, puntos en los que ya no se podía actuar libremente con discrecionalidad. De modo que ese constitucionalismo clásico, ese constitucionalismo liberal, que es resultado de la Revolución Francesa y que ha propiciado, quizás hasta el extremo, la libertad individual, ese cambio de paradigmas al que hago referencia y que es resultado del alzamiento de la burguesía contra los abusos del absolutismo, de esa burguesía que ha obtenido poder económico como consecuencia del florecimiento de la actividad mercantil a partir de la Edad Media, y sabido es que el poder económico se trasunta muchas veces en influencias políticas. Ha sido un cambio de paradigma que ha cambiado la historia de la humanidad, porque no solamente se ha cambiado el concepto de dónde reside la soberanía, sino que ha sujetado al poder público a la ley, al ordenamiento normativo, a ese concepto quizás abstracto, pero de consecuencias prácticas y palpables tan importantes. Esa consagración de la libertad, ese laissez-fairismo al que aludían los franceses, ha dado lugar a desigualdades. Es decir, no ha resultado ser la panacea de todos los males políticos y socioeconómicos que se pretendía. Entonces, ha debido ocurrir un nuevo cambio de paradigma, el de la reacción del proletariado contra la burguesía para tratar de superar el estado de explotación de la mano de obra, la explotación del hombre por el hombre. Y se ha producido el cambio que ha dado lugar al Estado social de derecho, a este sistema jurídico político que ha elegido nuestro poder constituyente para nuestra nación. En el Estado social de derecho, igual que en el sistema que le precedió, el Estado está sujeto a la ley, así como lo están los ciudadanos, por supuesto. Pero con una característica: se le ha impregnado al sistema un tinte solidario para tratar de superar las desigualdades resultantes del constitucionalismo anterior, del laissez-fairismo. Y entonces el Estado ve ampliado fundamentalmente el marco de sus obligaciones. Debe proveer a los ciudadanos de los servicios básicos, de aquellos que permitan una vida mínimamente digna y que a su vez permitan el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y eso no es poca cosa. Todos los días vemos los esfuerzos del poder administrador para tratar de responder a las necesidades y a las demandas sociales. Entonces, puede advertirse de lo que aquí tenemos señalado, que un Estado social de derecho implica una íntima vinculación entre Estado y sociedad. Y a su vez, es bien sabido que el punto de unión del Estado y la sociedad lo constituyen las organizaciones civiles, lo constituyen las asociaciones civiles. Y no me refiero al concepto un poco superado de que las asociaciones civiles son simplemente entidades caritativas. Me refiero a las organizaciones no gubernamentales que cumplen funciones propias del Estado, que cuando
no son simplemente coadyuvantes, son verdaderamente sustitutivas del Estado, porque como he señalado, la situación para el Estado, en atención al exponencial aumento de sus obligaciones, muchas veces no puede concluir satisfactoriamente con la provisión de las necesidades básicas. Y es ahí donde puedo hacer una vinculación con mi tesis doctoral, porque ella ha versado sobre el fenómeno asociativo y su regulación legal en el Paraguay. Y en el trabajo investigativo correspondiente he llegado a la conclusión, y creo haber demostrado acabadamente, que los dos tipos asociativos regulados por el Código Civil como distintos, en la práctica realmente no son muy distintos. El legislador, en la inteligencia de que las asociaciones son fundamentales para un Estado de tinte social, ha creado un tipo intermedio asociativo que se ubica entre el mero conglomerado de personas que no cumplen las formalidades para el nacimiento de una persona jurídica y aquel otro tipo denominado asociación reconocida de utilidad pública, que dentro del principio de especificidad propio de las personas jurídicas puede actuar libremente. Se trata de la asociación inscripta con capacidad restringida, pero he aquí que la mentada restricción de la capacidad es más teórica que real. Y como no basta con plantear el problema, he propuesto un proyecto de modificación de los artículos pertinentes del Código Civil. Sin embargo, como el tiempo es escaso, no quiero seguir ahondando en estas cuestiones de detalles y quiero volver a la vinculación entre el rol del Poder Judicial y un Estado social de derecho. Y dijimos que Estado social de derecho implica una íntima vinculación entre Estado y sociedad. Y es aquí que el Poder Judicial es parte del Estado social de derecho. Por tanto, debe cumplir las funciones correspondientes para que ese concepto de Estado social de derecho deje de ser simplemente una letra en el artículo 1 del Código de la Constitución Nacional para constituirse en una realidad concreta, palpable en el devenir nacional. En este momento, y lo digo con pena, creo que el Poder Judicial no está cumpliendo a cabalidad esas funciones. Porque si ha de existir una íntima vinculación entre Estado y sociedad, resulta que también debe existir una relación armónica entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Y es aquí que la ciudadanía en este momento está afectada por un grave descreimiento en su Poder Judicial. Por ende, no es posible en esas condiciones concebir un Estado social de derecho verdadero, un Estado social de derecho que no sea meramente teórico. El Poder Judicial debe superar sus vicios para volver a conectarse con la sociedad. Debe superar los vicios tales como la morosidad, pero fundamentalmente la corrupción, el tráfico de influencias, el nombramiento de jueces y funcionarios que no se basen estrictamente en los méritos. Solo de ese modo el Poder Judicial podrá cumplir a cabalidad el rol constitucional que se le asigna en un Estado social de derecho. ¿Cómo debe hacerlo? Aplicando siempre y sin excepciones la ley con un criterio objetivo, sin mirar quién resultará triunfador o quién resultará derrotado, sin mirar a quién se le tiene que imponer una sanción penal. Y voy a concluir porque me están indicando que se me acaba el tiempo. Simplemente agradeciendo la ocasión que tengo de comparecer ante la ciudadanía en este recinto sagrado de representación del pueblo paraguayo, de ese pueblo paraguayo heroico que ha sabido soportar desde embates dictatoriales internos hasta atropellos genocidas externos. El pueblo paraguayo se merece un poder judicial acorde a sus antecedentes. Por eso prometo
fiel e irrevocablemente que de acceder al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia he de cumplir las funciones inherentes con laboriosidad, honestidad y patriotismo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Jiménez Rolón. Nosotros tenemos unas preguntas que ingresaron a través de la página web que consideramos muy importantes, que queremos compartir con usted, y empezaríamos preguntándole lo siguiente, en nombre de estos ciudadanos, ¿verdad? En el proceso disciplinario a magistrados, abogados, funcionarios y otros, la Corte Suprema de Justicia aplica su propio reglamento en el que no hay juez imparcial, cuando que la ley 1626 de la Función Pública, en su artículo 74, dice que la Secretaría de la Función Pública debe nombrar un juez instructor. Además, se elimina la extinción del sumario por el transcurso del tiempo sin conclusión. ¿Es correcto para usted que la Corte Suprema de Justicia se niegue a aplicar la mencionada ley? Entiendo que el criterio que tiene la Corte se basa en la autonomía del Poder Judicial. Por ende, no es ese el único caso en que la Corte Suprema de Justicia interpreta que en el ámbito del Poder Judicial no son aplicables las disposiciones normativas vinculadas con los funcionarios públicos en general. Gracias, doctor Jiménez. Si el juez tiene inmunidad de opinión, según el artículo 255 de la Constitución Nacional, ¿puede ser enjuiciado por los argumentos vertidos para fundar su sentencia? Y en caso de ministros, ser sometidos a juicio político por la misma razón. Hay que tener en cuenta que el régimen de las inmunidades debe ser interpretado en el marco de la Constitución Nacional. Y es la propia Constitución Nacional que establece los resortes para el juzgamiento de los jueces y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, doctor Jiménez. Pregunta del Tribunal de Honor. ¿Podría definir en qué consiste la alineación parental? A su criterio, ¿constituye esto un tipo de maltrato infantil dañino para la salud mental de los niños? ¿Viola el derecho de los menores a tener relación con el otro progenitor? ¿Cree usted necesaria la implementación de la ley referente al síndrome de alineación parental en la República del Paraguay? Le rogamos contestar esta pregunta en sus tres partes. Si me recuerda, por favor, es un poco largo. Sí, le voy a entonces hacer una por una. ¿Viola el derecho de los menores a tener relación con otro al tener relación con otro progenitor, con el otro progenitor? Creo que no. El menor tiene el derecho a tener relaciones con ambos progenitores. ¿Cree usted necesaria la implementación de la ley referente al síndrome de alienación parental en la República del Paraguay? Alienación. Bueno, esos son temas que requieren de un análisis bastante detallado, porque son temas muy sensibles. Yo creo que en este momento de la conciencia colectiva de nuestra sociedad, estimo que debería pasar un tiempo para llegar a esa conclusión. Gracias, doctor. Otra pregunta al Tribunal de Honor. ¿Cómo califica usted la Constitución de los Estados Unidos? ¿Liberal o de Estado Social de Derecho? Es en su origen básicamente liberal, pero desde luego con las enmiendas que tuvo, es imposible no tender hacia una situación en la que el Estado tiene que preocuparse por las necesidades sociales. De manera que existen manifestaciones que se adecuan a lo que significa el Estado Social de Derecho. Gracias, doctor. Sabido es que desde 2008 en adelante, varios intendentes y gobernadores, incluso la propia Fiscalía General, ha planteado con éxito acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2248 del 2003, dando lugar a sentencias que declararon inaplicables los citados artículos y sustrayendo de esta manera al accionante, en este caso Municipalidad de Ciudad del Este, de todo control y examen de cuentas de la Contraloría General,
transfiriéndolo al Tribunal de Cuentas Segunda Sala en esas funciones. ¿Cuál es su opinión en relación a este supuesto conflicto de competencias entre el Tribunal de Cuentas y la Contraloría General de la República? La Constitución Nacional establece las funciones de la Contraloría General de la República y obviamente incluye el control de las cuentas de las gobernaciones y los municipios. Entonces, considero que es una función constitucional de la Contraloría General de la República. Gracias, doctor. El doctor Juan Ramón Buenojara le quiere hacer una pregunta. Buen día, doctor. Buen día. Nos conocemos por los pasillos. Doctor, no quiero que me diga eso está en la ley. Yo sé que lo que está en la ley. Yo lo que quiero saber, ¿cómo usted va a aplicar esa norma jurídica que dice que los abogados merecemos el mismo respeto que un magistrado y que es una ley muerta? Y cuanto menos importancia tiene el cargo de la magistratura, más maltrato recibimos. Generalmente los jueces de paz y de los fiscales. ¿Cómo usted haría y aplicaría esa norma? Y tampoco, no sé, siempre dice yo voy a ser uno más. Un miembro de un consejo que no tiene techo de vidrio, respetado, puede imponer su posición y mucho más cuando es en favor de una ley. Coincido totalmente con la preocupación por la falta de respeto a los profesionales abogados por parte de funcionarios y demás integrantes del Poder Judicial. Considero una verdadera vergüenza, porque la ley establece que el abogado merece el mismo respeto que el magistrado. Eso está expresamente establecido en el Código Procesal Civil. Entonces, hay diferentes formas en que se puede encarar el problema, pero fundamentalmente mediante una tarea de concienciación de los funcionarios del Poder Judicial. No es posible que los funcionarios del Poder Judicial atiendan a los abogados como si se les hace un favor. Los abogados son auxiliares de la justicia que están reclamando justicia. Entonces es una tarea altamente digna y propiciaré, en caso de llegar a la Corte, esa tarea de concienciación. Y además de una tarea de concienciación, un régimen de imposición de sanciones que sea efectivo, porque el régimen existe, pero existe más bien en la teoría que en la práctica. Doctor Jiménez Rolón, como usted sabe y es de conocimiento general, usted mismo lo ha dicho, el Poder Judicial está cuestionado, y no todos, pero algunos ministros de la Corte fuertemente cuestionados. Usted como abogado de pasillo y siendo la primera vez que se presenta, ¿cómo piensa generar los cambios que la ciudadanía espera en la hipótesis que sea ministro en un cuerpo colegiado como el que le tocará integrar? Hay un dicho bastante conocido según el cual el hombre que demuestra firmeza ya constituye mayoría. De manera que, demostrando firmeza, ejemplos, creo que ya se puede dar un gran paso en ese sentido. Y soy escueto en la respuesta porque el tiempo es escaso, ¿verdad? Última pregunta, doctor, por lo menos del cuerpo colegiado. ¿Por qué se presenta para este cargo? Me presento por dos razones fundamentales. Una de carácter general y otra particular. La de carácter general porque creo que es un cargo para el que me he preparado toda la vida. Segundo, porque creo que es el cargo desde el cual sí se pueden propiciar cambios en el Poder Judicial. Y al propiciar cambios en el Poder Judicial, se propiciará el cambio de toda la nación, en atención a la gran importancia de las funciones judiciales. Si moralizamos el Poder Judicial, empezará a moralizarse toda la República. Y en cuanto al segundo concepto de carácter particular, quizás voy a pecar un poco de egoísmo, pero creo que ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia es la mejor forma de concluir una carrera judicial.
Y todavía se me suma un elemento. Me encantaría ocupar la silla que ocupó mi padre. Muchas gracias, doctor Jiménez Rolón, por participar, por contestar las preguntas que se le hicieron y por creer en este proceso. Como es tradicional, lo despedimos con un fuerte y caluroso aplauso, deseándole el mayor de los éxitos. Muchas gracias.